Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes, estimados hermanos que nos sintonizan hoy en un programa especial de la Palabra en tu Casa, pero hoy viviendo un Viernes Santo en esperanza. Esperamos que nos sintonicen, que nos acompañen en este Viernes Santo, un Viernes Santo lleno de amor, de esperanza, sobre todo porque hoy vivimos un día muy especial los católicos y hoy nos acompañan un selecto equipo de trabajo que es el Padre Freddy. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Gloria, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora, para que la palabra nos ilumine, la palabra nos ayude también a profundizar en nuestra relación con el Señor. Gracias, Padre, por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, una alegría compartir de la palabra y pues cómo la podemos hacer vida diariamente en nuestra cotidianidad. Bueno, y buenas noches. Mi nombre es Orlando, catequista. Feliz de acompañarlos esta noche. Bienvenido, Orlando. Y hoy tenemos en el programa especial a alguien que nos va a acompañar con notas musicales. Cuéntanos, Ramón. Claro que sí, mi nombre es Ramón Cedeño, soy violinista y ejecuto en reiteradas ocasiones con los coros que hacen su música para servir a Dios en la iglesia. Y bueno, estamos hoy para compartir en este día tan especial, Viernes Santos. Bueno, y como le decía, es una noche de silencio que nos invita a hacer un silencio interior, a vivir esta noche de entrega de nuestro amado Jesús y vivirlo en silencio interior, tener ese momento para recogernos, para sentir su presencia y todo que fue la máxima entrega de amor que hemos podido vivir, que hemos podido sentir. Y bueno, los esperamos que nos acompañen en esta noche santa, una noche que de verdad la tenemos que vivir con alegría, con ese sentimiento, porque Jesús murió por nosotros en la cruz, pero está vivo. Hoy podemos declararlo y sentirlo que está vivo. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo para iniciar el programa especial, pero sin antes tenemos que decirles que los que nos sintonizan nos acompañen, porque vamos a hablar de la cruz, hoy Viernes Santo, lo que es la cruz y el ancla. Son parte del símbolo, del logo del Jubileo 2025, así que les pedimos a todos que den sus opiniones, que nos escriban para no sentirnos solos, porque a veces nos sentimos solos al principio y bueno, queremos contar con la participación de todos nuestros hermanos que están en su casa, que ya fueron a la celebración de la palabra, que ya estuvieron, que acompañaron, otros van a ir más tarde, pero los que puedan, que nos sintonicen. Así que nos ponemos en la presencia del Espíritu Santo para tener la compañía, la sabiduría, que Él nos acompaña siempre. Cada vez que vamos a hacer algo, nos ponemos en su presencia. Así que le decimos a Ramón que nos acompañe con la oración, con esas notas musicales. Gracias, Ramón. Sí, claro que sí. Vamos a ejecutar una melodía que se llama Tarde de Viernes Santo.
Jesús, en esta Semana Santa nos acercamos a tu cruz, no con miedo, sino con gratitud, porque allí nos mostraste el amor más grande. Te pedimos que seas nuestra ancla cuando el alma se sienta cansada, cuando la fe se debilite, cuando la esperanza parezca lejana. Renueva en nosotros la certeza de que, después del silencio del sepulcro, siempre llega el amanecer de la resurrección. Amén. Amén. Gracias hermanos por acompañarnos esta noche, Orlando y Ramón. Bueno, y hoy, como habíamos dicho al inicio, vamos a hablar de la cruz en principio, y posteriormente vamos a estar hablando sobre el ancla, que es el ancla para los cristianos, la cruz para los cristianos. ¿Qué simboliza la cruz? Hermanos, ¿qué les dice a ustedes la cruz? Bueno, para mí pues la cruz es el centro de la Semana Santa, no como un símbolo de derrota, sino como esa expresión suprema del amor de Dios. Lo veo de esa manera. Y pues este Viernes Santo la cruz se vuelve trono del amor que no se rinde, que abraza el dolor humano y que lo redime. Bueno, desde el punto de la semiología o semiótica, que es la ciencia que estudia los signos, la cruz es un elemento muy importante porque mezcla dos cosas. El primer plano, el vertical, que para los primeros pobladores de la Tierra siempre se veía como lo divino, porque todo lo que venía a la Tierra, los rayos, la lluvia, la radiación del sol, todo era de manera vertical, y el plano horizontal, que era en el que nos desplazamos hoy en día también, se mantiene como lo que yo tengo el control sobre este plano horizontal donde puedo moverme. Entonces, al final podemos decir que es un signo que recoge la parte divina y la parte humana. Qué bien. Y en ese sentido, también la cruz viene siendo como un símbolo de la reconciliación, ¿no? Y lo vemos como que qué hermoso esa reconciliación de nuestro amado Jesús. Padre, ¿qué nos dice de la cruz? Bueno, también decimos con San Pablo que la cruz es sabiduría de Dios, ¿verdad? Que acompaña nuestra historia, que toma lo más bajo de nuestro mundo para allí rescatarnos y darnos vida. Sí, no sé si alguien los panelistas nos quiere compartir alguna cruz de la vida, ¿no? Porque todos llevamos varias cruces, a veces son muchas, a veces una pesada, una que más livianas, pero ¿tendrán alguna cruz ustedes que quieran compartir? Pues quizás ahondar un poco en esa cruz que escuchamos mucho, y bueno, la cruz pueden ser tantas cosas. La cruz puede ser una enfermedad, la cruz puede ser una crisis que tengamos en un matrimonio, una crisis económica, el desempleo, bueno, hay tantas, pero siento que lo más bonito y en lo personal, a lo largo de mi vida, pues sí me he enfrentado pues a enfermedad, pérdida de seres queridos, que también lo vemos como una cruz, pero lo bonito es, como bien lo comentábamos, que es cómo lo unimos a Cristo, cómo lo vivimos desde el amor y la esperanza que nos da el Señor. Entonces, afrontamos muchas cosas, y en una enfermedad, quizás pues desde allí, desde esa mirada lo pudiera compartir, es no perder la esperanza, y sobre todo esa actitud o esa fortaleza que viene del Señor, ¿no? Es allí donde encontramos pues la esperanza, y a partir de todo lo que hay que vivir, medicamentos, citas, y pues que uno en la humanidad quisiera que todo pasara tan rápido, pero no, es llevar el proceso de la mano del Señor. Gracias, Ann. Orlando, ¿nos quiere decir algo? Bueno, también puede ser, además del tema laboral, económico, crisis familiares y demás, puede ser también una inseguridad
o de pronto una cerrazón hacia algo que uno no sabía que podía hacer. Y tal vez podría comentar en mi caso el tema de la catequesis, que al inicio uno puede pensar, uno joven, qué puede aportar o qué puede enseñar, qué puede dar de ejemplo a otro. Y más allá de ser ejemplo uno, si no es Cristo que pone sus palabras en la boca de cada uno de nosotros, y tenemos la oportunidad de solamente con escuchar hacer grandes cosas con los niños y jóvenes que acompañamos en sus procesos. Qué labor más linda, ¿verdad? Así es. Y a veces, yo siento que a veces uno va a tratar de enseñar y queda uno enseñado. O sea, nos enseñan a nosotros los niños, los jóvenes, o quizás es una respuesta que nosotros necesitábamos escuchar. Entonces, es muy lindo ese trabajo que haces, Orlando. Ramón, ¿quieres decir algo? Bueno, sí, yo tengo varias cruces, pero hay una que a mí, que es la última cruz que he tenido que llevar, y que en vez de ser algo doloroso ha sido como este momento en donde tú llegas a confirmar la presencia de Jesucristo. Yo le voy a contar algo que me pasó a mí ya voy a tener 4 años, pasando la pandemia. A mí me dio un infarto, pero de esos infartos que te dice el doctor cuando yo le digo, mire, yo quiero que usted me diga, yo soy un adulto ya, que me diga qué tengo. Y dice, mira, tú te estás muriendo, a ti te quedan 3 horas de vida. Y cuando él me dice eso, yo digo, bueno, doctor, llegó el momento en que nos va a llegar a todos, con una fe y una esperanza en Dios. Y él me dice, ¿tú tienes algo a qué aferrarte? Y yo le digo, solo a Dios. Dios es lo único, aquí no hay más nada a qué aferrarse. Y me dice, bueno, trata de luchar, porque son 6 horas duras entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana que abren el quirófano para ver si te pueden hacer algo. Pero tú tienes una coagulación, tienes la posterior descendente obstruida 99.9. Tú no vas a vivir. Y yo digo, bueno, eso lo sabe solo Dios. Y tú te aferras y tú te das cuenta en esas 6 horas que se hacen toda tu vida, porque comienzas a pensar y te das cuenta de que hay una presencia de un ser divino que muchas veces nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y eso se siente cuando tú estás en ese momento difícil, y después que sales de eso, que te dice, mira, tienes un coágulo de 2 centímetros dentro del ventrículo izquierdo. O sea, que no solamente pasaste por eso, y te dicen, tienes 2 arterias más dañadas, y tú dices, bueno, ¿qué va a pasar adelante? Y te encomiendas a Dios, y de repente vemos que estamos bien, y que todo eso, que tenía una fracción de eyección del 25% al 20% ya era trasplante de corazón, y de repente comienza todo con tu fe avanzar 37, 52, y llegas al momento en que estás en 62 con una fracción de una persona normal, y puedes hacer tu vida normal, que eso es poco común. Eso dice el médico, solamente se da el 3% de las personas, pero esa es tu fe y tu esperanza, que la pones en Dios y haces las cosas tal cual como son. Y esos son los milagros que muchas veces nosotros no queremos entender que existen y que se dan. Entonces ese es uno de los tantas cruces que yo he podido ver, y bueno, y seguimos adelante y dedicándole nuestro tiempo y todas nuestras cosas que nos ha dado Dios a la humanidad. Bueno, qué bueno que compartan con nosotros y con todos los que nos sintonizan, y quizás tenemos mensajes, no estamos solos hoy Viernes Santo, tenemos mensajes, así que vamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos que nos sintonizan esta tarde santa. Esto es una tarde santa. Bueno, nos comenta Angie Rodríguez, bendecida tarde a todos. Saludos, Angie, gracias por la sintonía. Angie. Ediani Macías, buenas tardes, bendiciones y saludos. Gracias, Ediani. Gracias. Carmen Fun, buenas tardes, saludos a todos los hermanos y bendiciones. Gracias por la sintonía. Sí. Tania Isabel Aguirre, buenas tardes y bendiciones, hermanos. Muchas gracias, Tania. Gracias. Clara Grimaldos, buena tarde en este Viernes Santo, lleno de esperanza para cada uno y llegue la paz anhelada. Que así sea. Que así sea. Bendiciones especiales para el panel especial acompañados del Padre Freddy. Saludos. Ediani, Señor, en la cruz, allí nos mostraste el amor más grande. Así es. Muchas gracias. Clara Grimaldos, todos tenemos nuestras cruces, a veces pesadas y otras livianas, que nos llena de la fortaleza necesaria del día a día con paciencia. Jesús Meléndez, saludos a todos. Catequesis de jóvenes presente. Así es. Ánimo, gracias. Gracias. Elena González, buenas tardes. Nos saluda Carmencita. Dios los bendiga, hermanos y Padre Freddy. Muchas saludos. Gracias, Carmencita. Javier Frago, saludos y bendiciones en este día tan especial e importante.
para reflexionar en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Javier. Marielos Ramírez, buenas tardes, saludos y bendiciones. Saludos. Es mi mamá y está de cumpleaños el día de hoy. Felicidades. Felicidades. Cumpla muchos más, un abrazo. El mejor mes del año, el más lindo, el hermoso. Que Gloria estuvo de cumpleaños ayer. Y usted el 6. Ajá, el mes más lindo. Muy bien. Gracias, Jesús, por tus saludos. Saludos a todos. Gracias. Carmen Fun, la cruz representa nuestros dolores, sufrimientos que vamos padeciendo a través de nuestra vida. Muchas gracias. Clara Grimaldos, impactante el testimonio del Señor que toca muy bonito el violín. Que el Señor le permita darle muchos años de alegría y bendiciones. Gracias, Clarita. Bueno, no estamos solos, nos están acompañando y desde Costa Rica, imagínense, ¿no? Sí, sí. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica también nos llena de mucha información sobre la cruz, nos da esa vivencia, o sea que tenemos tanta referencia en el Catecismo para ver todo lo que nos dice y quisiera, a mí me gusta mucho el Catecismo porque yo creo que es una herramienta para nosotros los que estudiamos un poquito de la Biblia, irnos y para aclarar algunas dudas o algo que nos ayuda a fortalecer lo que estamos estudiando, leyendo, ¿no? El numeral 1182 nos dice que el altar de la nueva alianza es la cruz del que emanan los sacramentos del ministerio pascual. Qué hermoso. Y también, bueno, son muchos, el numeral 2015 dice que el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. O sea, ¿qué nos está llamando? Nos está llamando que todas las cruces que vivimos son de fortaleza espiritual, son vamos a pasar, o sea, no tenemos santidad si no pasamos por una cruz, a veces queremos que no suframos, queremos tener una vida sin cruces, pero no hay santidad sin una vida sin cruces, es ahí donde nos fortalece. A veces uno dice que ay, es que a mí me pasa de todo, que tengo esto, pero es la manera de que Dios nos está limpiando, esas cruces nos limpian, nos van dejando, purificando, digo yo, no sé, cuando uno le entrega la cruz a Dios. Y en ese sentido, tantas cosas, por lo menos yo puedo compartir el accidente de mis padres, mi mamá murió instantáneamente, mi papá quedó en coma, sepultamos a mi mamá y de ahí, salimos del cementerio para Panamá porque ellos vivían en el interior y bien corriendo, o sea, no tuvimos esa oportunidad de vivir un duelo. Entonces, mi papá, 24 horas de vida, así como Ramón, que, bueno, ojalá tenga 24 horas de vida, fue lo que nos dijeron los médicos. Y bueno, mi papá duró 21 años en cama y nos dio la oportunidad de unirnos como familia, como hermanos. Los 3 hermanos nos unimos, lo pudimos cuidar con amor y eso, ver a mi papá los últimos años era como ver, los primeros años y los últimos años era como ver a Jesús. Y hoy, Padre, cuando veía en la capilla de Fátima a Jesús ahí, yo decía, ay Dios mío, mi papá, porque lo ves tan frágil, tan golpeado de la vida, ¿no? de la enfermedad, de todas las cosas que contrae, que uno dice, pero él pasó y él nos fortaleció en la fe, en el amor entre hermanos, entre familia, en mi familia personal, la familia de mis hermanos, fuimos creciendo en ese amor a Jesús que hoy estamos aquí. Cuando yo no estaba en ese tiempo, no estaba muy apegada, ¿no? Y eso es una fortaleza que Dios nos da la oportunidad con eso. Así que, hermanos, las cruces son necesarias para que nosotros vivamos una santidad. Y todos hemos sido llamados, todos los bautizados, hemos sido llamados a ser santos cada día, siempre. Entonces, tenemos que trabajar para la santidad, con esas cruces que nos da la vida, porque es la vida.
¿no? Entonces, no sé, hermanos, si tienen algo que decirnos. Bueno, me ha gustado mucho este enfoque de ver siempre el aprendizaje, esto positivo dentro del dolor. Sabemos que la cruz fue dolorosa, pero siempre hay algo que va a ir más allá. Ahondar, y estamos en el tema este de la esperanza, es bueno recordarlo. Me hizo pensar mucho en esta espiritualidad claretiana, lo de la fragua, que el Padre Frei nos podrá tal vez ahondar mucho más. Esto de ser forjados, ¿no?, en el fuego del amor, el corazón de María, que podamos ser también contra el yunque, un poquito golpeados, pero vamos tomando forma y poco a poco Dios va configurando nuestra vida y vamos creciendo, como usted decía, poder crecer en medio de las dificultades de la vida, poder ser siempre mejores y acercarnos más a Cristo, que es lo más importante. Sí, gracias. Y tenemos mensajes. Vamos a ver qué nos dicen nuestros hermanos que nos sintonizan esta tarde. Un Viernes Santo, una tarde santa. Querube Díaz Chen, buenas noches, bendiciones a todos en el estudio. Saludos, Querube, un abrazo. Gracias, Querube. Marilyn González, buenas tardes, hermanas, hermanos y Padre Freddy. Saludos. Saludos. Gracias, Marilyn. Marielos Ramírez, muchas gracias. Así es, lo del mejor mes del año, supongo. Sí, y felicidades en su cumpleaños. Clara Grimaldos, feliz cumpleaños, apreciada Marielos. Angie Rodríguez, las cruces se hacen menos pesadas cuando las compartimos con nuestros hermanos. Sobre todo, entender que es Jesús el que va a nuestro lado siempre. Muchas gracias, así es. Graciela Vázquez, todas las cruces se vuelven livianas cuando tenemos fe y nos abandonamos totalmente en Él. Angie, veo a mi alrededor muchas personas que viven por y para el dinero. Todo parece bien hasta que la enfermedad toma el control de los cuerpos. Ahí es cuando cargamos la cruz y volvemos nuestro corazón a Dios. Bueno, gracias hermanos por todos esos mensajes y por acompañarnos esta tarde en un programa especial de La Palabra en tu Casa. Hoy no tenemos una lección como tal, pero tenemos un programa muy lindo sobre la cruz y el ancla, que son también parte de del logo del Jubileo 2025, porque es como la cruz es como el centro es la figura central de ese logo, si lo podemos ver, ¿no? ¿Qué nos dicen ustedes de ese logo y la cruz, cómo la vemos? Bueno, sí, muy lindo como unir esa cruz que vemos en el logo con esta Semana Santa, y parte de lo que yo interpreto es que esa cruz en el logo nos recuerda el amor radical de Jesús. Es un amor que se entrega hasta el extremo, y pues recuerdo que también lo hicimos en una actividad, y recuerdo mucho a Orlando, que justo por su profesión nos hablaba de que esa cruz no está estática, no. Es una cruz que tiene una forma, nos decía, sí. Es una curva, correcto, y que se parece mucho a nuestra humanidad, y qué bonito es verla también con el ancla, porque no es una cruz que está sola, sino que tiene esa ancla que es símbolo pues de la esperanza. De la ¿no? esperanza, que nos agarremos de la cruz y vemos que hay viento, ahí ponemos el ancla, y el ancla es Jesús, ¿no? Las anclas sostienen las naves, ¿verdad? Las naves, sí. Para que no se las lleve la marea, para sostenerlas firmes en medio de la tempestad. Y es así, la cruz de Cristo es un signo tan extraordinario que nos sigue dando esperanza a nosotros, ¿verdad? Cada día. A estas alturas de la historia. Y creo que en la cruz hay vida, brota la vida. Y de hecho, cuando los poetas han querido hablar de la cruz, siempre la presentan como un árbol vivo que da un fruto extraordinario, que es la persona de Jesús, que cuelga, es el fruto que cuelga de ese árbol hermoso. Bueno, gracias Padre, una de las cosas que yo veo que me recuerdo siempre es ese cuando Moisés levanta la serpiente, y es la misma forma como dice de una vez, así va a ser levantado el Hijo del Hombre, ¿no? La palabra nos dice que de esa misma manera va a ser levantado el Hijo del Hombre en la cruz. O sea, no lo dice taxativamente que en la cruz, pero va a ser cuando Jesús lo pone en la cruz, y vemos que ver la cruz nos sana y nos salva.
Sí, en el episodio de Moisés, Ajá. quienes miraban la serpiente quedaban sanos. Sanos y salvos. Sí. Ujú. Ese mirar a Jesús va más allá de la mirada, de los ojos, ¿no? Es el contemplar con el corazón la pasión del Señor, su entrega. Y bueno, quisiera enlazar también un poquito con lo que preguntaba o decía Orlando de la espiritualidad claretiana. Tenemos 3 máximas heredadas por San Antonio María Claret para vivir intensamente nuestra vocación. Es orar, trabajar y sufrir. La oración propiamente de la vida del cristiano nos edifica, nos compromete. El trabajar obviamente en el apostolado de cada día, en lo que se nos encomiende, a ir a donde nos envíen, ¿verdad? Desde realidades muy pobres a realidades más complejas como una ciudad. Y el sufrir porque el apostolado y la vida comunitaria nuestra también tiene una cuota de sufrimiento, ¿no? Creo que eso yo lo he experimentado en todas las dimensiones, ¿no? Todas las 3 cosas, ¿no? El orar, el trabajar, el sufrir está muy presente en nuestra vida, pero siempre debemos tener fija la mirada en Jesús. Sobre la cruz del apostolado podría decir algunas cosas. Bueno, primero, que tú siembras y siembras y siembras y no ves fruto, ¿verdad? Eso es a veces muy frustrante, ¿no? Que te esfuerzas diariamente por trabajar, a veces empiezas a armar algo y luego se desploma, ¿verdad? Quizás por la misma fragilidad de la gente, la consistencia espiritual. Me ha tocado ver muchas veces eso. Luego podría decir incomprensiones dentro de los servicios que uno da, exigencias que tiene la gente que a veces ni coinciden con el Evangelio, cosa que te revuelve un poco por dentro, ¿no? Porque vas con una propuesta hermosa. En fin, yo podría señalar también lo que viven los misioneros en zonas pobres y con dificultades ecológicas. Los misioneros tienen que ser ahí portavoces de esperanza y muchas veces también se reciben amenazas o se pretende que se les silencie. Eso es difícil, o sea, no es que uno está hecho de piedra, ¿verdad? Y no, somos seres humanos que experimentamos como el mismo Jesús miedo, a veces queremos dimitir, ¿verdad? Dejar atrás los problemas, ¿no? Tenemos esa alergia, la compartimos, aunque San Antonio María Claret, con su testimonio de vida, nos demostró que siempre debemos estar firmes y permanecer en la barca, siempre los últimos nosotros. Salvar a todos los que podamos y permanecer los últimos en la barca, ¿verdad? Y usted tuvo experiencia cuando llegó a Panamá, fue derechito a las islas de San Blas, a Cunayala, y allá vivió sus añitos, sus dificultades, me imagino, ¿no? No, claro, sí, siempre lo que he dicho, ¿no? El apostolado de sembrar y a veces no ver el fruto. Sin embargo, uno crece en eso. Uno crece. Y se tiene que edificar también, ¿verdad? Y buscar también cómo entrar en el corazón de los demás. Y poco a poco. Y al final uno es el más beneficiado. Sí, como decía yo, ¿no? Uno va a hacer algo por alguien, pero uno queda con una... edificado, sí, aleccionado. Todo lo recibe uno más que... Yo creo que uno recibe más que cuando da. Sí. No, la gente es bella, la gente siempre te acoge de alguna u otra forma. Y te hace parte de su familia, ¿no? Sí, vamos a hablar un poquito de la cruz en el contexto del jubileo. Yo veo como la cruz una puerta, ¿no? Que entras, al principio es dolorosa, pero es lo que nos va a dar, nos conduce a la libertad, nos conduce a la sanación y la esperanza. Entonces vamos a tener ahí unos puntitos que los que nos están sintonizando nos pueden hablar un poco sobre la cruz en el logo del jubileo y su significado. La cruz de la oscuridad nos lleva a la luz, ¿no? De la cruz como signo del amor redentor de Dios, lo podemos ver en este contexto. Y el jubileo como tiempo de gracia y conversión nos invita, es una invitación totalmente personal.
La cruz une a todos los cristianos en un mismo camino de salvación y nos invita a acompañar a Jesús hacia el Calvario. No sé si alguno de ustedes quiere hablar un poquito de uno de los puntos de los que están ahí, mientras nos escriben los que nos sintonizan esta tarde, ¿no? Quisiera hablar sobre la cruz que nos une a todos los cristianos, sobre todo con unas afirmaciones que ha hecho el Papa Francisco, ¿verdad? Del ecumenismo, del martirio, sobre todo pensando en aquellas zonas de conflicto donde el cristianismo es perseguido, ¿no? Y amenazado de muerte. El enemigo, digamos, de la fe, cuando ve a los cristianos, no distingue si es católico o si es evangélico o si es luterano o episcopal. Lo que ve son cristianos y los persigue. Y eso es lo que provoca la cruz. La cruz, en cuanto a martirio, muerte, persecución, nos une, más allá de las diferencias doctrinales. Y creo que ese es el sentido de la unidad a la que nos llama el Señor. La cruz nos la cruz nos une como una gran familia, incluso más allá de nuestras propias voluntades. Quizás entre nosotros nos ponemos las etiquetas y nos marcamos las diferencias, sin embargo el Señor permite que suframos estas situaciones y que permanezcamos unidos en la fidelidad al Evangelio. Así es. Jóvenes, panelistas. Bueno, yo sí pienso que no es una cruz estática, pues es una cruz luminosa, viva, es símbolo pues de ese amor de Cristo que es unidad, que va más allá. Y muchas veces nos recuerda pues que no caminamos solo, y creo que eso es bien bonito y como decía el Padre Freddy, va más allá de cualquier voluntad. Creo que en las comunidades también lo vemos, y me gustó mucho un comentario que hizo Angie y que acabamos de leer hace poco, que las cruces pesan menos cuando se llevan en comunidad. Y lo vemos en nuestro diario vivir. Soy también pues parte de la comunidad de Emaús, y qué bonito es en esa comunidad cuando uno está padeciendo, cómo nos unimos en oración, y como que ese sufrimiento de la hermana también es parte de mi sufrimiento, y cómo nos detenemos en cualquier momento del día cuando se pide una oración para unirnos todas con esa cruz que está llevando esa hermana, ya sea laboral, ya sea en un tema de salud, ya sea sintiendo miedo, y pues también lo decía el Padre Freddy, Jesús sintió miedo, Jesús sintió pues tristeza también, lloró, y cómo nosotros en nuestra humanidad pues no lo vamos a sentir. Entonces creo que es muy bonito y lo rescato. No estamos solos, saber que está Jesús allí, pero también tenemos a un hermano que está también dispuesto a escucharme, aunque sea en un momento donde más lo necesito. Yo lo vería ahí como que la cruz es un puente entre el dolor humano y la esperanza divina, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el dolor, pero hay una esperanza divina, y ahí es donde nos fortalecemos y podemos sobrellevar ese dolor que nos acosa en ese momento, ¿no? Orlando. No sé si les parece que pasemos a ver por un momento el logo para explicar algunas cualidades gráficas del mismo. Empezando para no ir todavía con la ancla, vamos a esperar un poquito, pero con la cruz, por ejemplo, vemos que tiene unos remates curvos, que hablamos la vez está en el salón parroquial, en las formaciones. Es importante denotarlo porque si se dan cuenta, todo lo que es curvo se asemeja más a nosotros o a la creación como tal. Muchas veces, ya decían, la cruz permanece muy estática, recta, ángulos rectos, pero en este caso es una cruz curva que, si se dan cuenta, se vuelca de alguna manera hacia las personas, es decir, hacia la humanidad. Un ejemplo bien claro para no perdernos mucho en esto, muy técnico tal vez. Por ejemplo, hace muchos años, inicio de los 90, inicio de los 2000, las plataformas digitales tenían muchas formas geométricas. Era muy cuadrado todo, en las fotos de perfil es un caso particular. Y con el pasar de los años, por ejemplo, en la década de los 2010 más o menos,
todo se volteó a ser redondeado. Pero era porque se asemejaba más a nosotros. En el subconsciente humano podemos relacionarlo más a nuestra humanidad misma y por eso lo sentimos como más inteligente, le llaman entre comillas, pero no es eso, simplemente es que se asemeja más a la creación, es decir, a nosotros mismos. Esto quiere decir que la cruz no permanece ajena a nuestro dolor, ya cada uno conversaba algún su aspecto personal o comunitario, y vemos que es relevante ver lo que es la unión de Cristo con la humanidad a través de la cruz, y lo vemos en el logo del jubileo perfectamente plasmado. Y una de las cosas que a mí me gusta de ese logo es cómo las figuras abrazan la cruz. Hoy no vamos a hablar, estamos en la parte de las figuras que es la humanidad, ¿no? Pero abrazando todos la cruz, ¿no? y sostenido de la cruz. O sea, Jesús es el ancla, la cruz de Cristo es el ancla, que es lo que nos fortalece a cada uno de nosotros. Fíjate que yo veo incluso que la cruz guía el caminar de esas figuras. ¿Sí? O sea, yo veo cómo esas figuras siguen la cruz y es pues mantener la mirada en Cristo, que es lo que nos lleva a la cruz. Y bueno, no sé si un poquito de la cruz en la Semana Santa, el tema de la cruz en esta Semana Santa, que podemos hablar como que es el momento culminante de nosotros, del año litúrgico, de cómo nosotros vivimos el año, y la Semana Santa para nosotros es como el culmen, ¿no? La parte más grande para los cristianos, para los católicos. ¿Padre? Sí, creo que la cruz evoca siempre algo en nosotros, ¿no? Y descubrimos que es allí ese Dios que se abaja y se identifica con nuestra humanidad. Jesús bajó al extremo, ¿no? Y asumió nuestra fragilidad, nuestro pecado para salvarnos. Sí, es como la cúspide, ¿no? En cuanto gráficamente se pone el Calvario, es la cúspide, pero ahí también no nos quedamos en la muerte, sino decimos, de aquí se genera la vida, de aquí alcanzamos salvación, de aquí pasamos a la gloria, de aquí surge la resurrección, ¿verdad? No nos quedamos allí. La cruz tiene sentido en cuanto hay resurrección, no en cuanto, ¿verdad?, que hay un fracaso. La cruz es victoria. De hecho, hay un canto que dice, victoria tú reinarás, sí. Oh cruz, tú nos salvarás. Y es así. Creo que ese es el sentido de la Semana Santa, que nos da paso a algo mayor. Y de hecho hay otra imagen de la cruz que es la cruz que es llave para entrar por la puerta de la salvación. De la salvación. Así que metamos la llave, ¿verdad? Para que puedan entrar. Bueno, vamos a ir pasando al tema del ancla, pero antes del ancla vamos a escuchar unas notas musicales para pensar. Tenemos unos mensajes, pero vamos a ver qué nos dicen los hermanos antes de irnos a la parte musical. Javier Frago nos comenta, no sé si ya lo mencionaron, pero cuando Dios da la cruz, da también la fuerza para soportarla, y también es bueno cuando tenemos hermanos que nos apoyan con ellas. Muy cierto, muchas gracias Javier por el comentario. Clara nos dice, miren el árbol de la cruz, que es nuestro Jesús. Gracias, Clarita. Querube nos comenta, la cruz también nos abraza, nos invita a vivir y nos da la guía, el norte en el horizonte. Muy bien, gracias Querube. Gracias. Clara Grimaldos, la cruz nos simboliza a los cristianos seguidores de Jesús, que no nos defrauda nunca, a pesar de las diferencias religiosas. Gracias, Clara. Tania Isabel Aguirre, la cruz nos llama a la unión, al amor, la reconciliación y al perdón, tal como nos enseñó Jesús con su vida, muerte y resurrección. Es el centro de nuestra fe y esperanza. Muchas gracias, Tania. Angie nos comenta, esa humanidad tiene como clave las emociones y sentimientos. Es importante darle un espacio a ellas en cada una de las situaciones de nuestras vidas. Nos conectan con Jesús y con nosotros mismos. Gracias, Angie, por la clave para vivir sanamente. El programa de Angie, claro, de los miércoles a las 7. A las 7.
Carmen Tribaldos, no hay vida sin la cruz de Cristo. Muchas gracias, Gracias, Carmen. Carmen. Clara Grimaldos, hermosa explicación del logo que nos lleva en ese Dios que nos sostiene con un puente salvador. Gracias, Clara. Gracias, Clarita. Maravilloso, bellísimo lo que comentan. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Elsa Pinzón, la cruz es victoria. Oh cruz, tú nos salvarás. Es la llave de nuestra salvación. Gracias, Jesús, por tanto amor, por tu entrega, por dar la vida por nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, hermanos. Y ahora sí, nos vamos a la parte musical. Ok, sí, vamos a, ya que lo mencionó el padre Freddy y lo mencionaron ahí, Victoria, la cruz de Victoria, vamos a ejecutar la melodía sugerida, no era la que vamos a tocar, pero vamos a ejecutarla. Gracias, Ramón. Bueno, y como decíamos, decía el Padre, la historia de Jesús no termina en la muerte, ¿no? Cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en la resurrección. Por eso, para San Pablo, la cruz era motivo de gloria. Eso está en Gálatas 6:14. Y de verdad que debemos de estar siempre arraigados a la cruz, pero con una cruz de victoria, una cruz de amor, de entrega que se entregó Jesús por cada uno de nosotros, y debemos ser felices con esa entrega de Jesús para nuestras vidas. Bueno, y entonces hablamos del ancla en la vida cristiana, ¿no? Primero, antes de irnos al logo, que tiene que ver para los cristianos, según lo que yo he podido leer, los cristianos fueron muy perseguidos en las primeras comunidades. Entonces, ellos, para hacer un signo de que habían pasado, que estaban ahí, ellos hacían la cruz en vez de cruz, entonces era el ancla. Y todo el que la veía sabía que eran los cristianos los que habían estado ahí, los que seguían a Cristo, seguían en el camino, no habían sido todavía radicados, porque eso era lo que querían, como siempre hicieron, fue radicar a todos los cristianos, ¿no? Entonces, pero ellos utilizaban la cruz con el ancla para decir, estamos aquí, ¿no? Entonces, vemos que en la Biblia yo no encontré muchas citas taxativas diciendo sobre el ancla, solamente en Hebreos 6:19, que nos habla del ancla como fortaleza, como esperanza, ¿no? de todos los cristianos. Entonces, pero en diferentes partes de la Biblia vamos a encontrar referencia de cómo debemos
de anclarnos en la fe, en el amor de Cristo, ¿no? Bueno, el amor de Cristo que es el Nuevo Testamento. Entonces, no sé, para ustedes, ¿cómo ven el ancla? Bueno, sí, en efecto, el ancla en la tradición cristiana, y como bien dices, en Hebreos 6, representa la esperanza que nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Y llevándolo pues a Semana Santa, esta mañana que hacíamos el Vía Crucis aquí en la parroquia, veía a María en la tercera estación. En la cuarta. En la cuarta, perdón, sí. Veía a María justamente como esa ancla de fe que estuvo allí en la cruz, en esa espera silenciosa. Entonces, María es siempre esa ancla que está para nosotros los cristianos. Y cuando tú me comentaste para acompañarte pues al programa, y veía pues en la vida mía personalmente, un ancla siempre ha sido María. Bueno, es el ancla en mi vida también, tratando de siempre apegarme y pedir, estar con ella apegada, porque ella es la que nos lleva a Jesús, a su Hijo amado. Entonces siempre pegarse es como sentirse amada por la madre, siempre como protegida, como yo creo que todos los hijos siempre, aunque estemos viejos, queremos tener ese arrullo de la madre, ese consuelo, esos brazos abiertos para que nos reciban, y ella es la que hace ese rol siempre, ¿no? Entonces, la madre es parte de nuestra vida cristiana, católica, y la seguimos. Sí, bueno, quizás conectando con eso, con el Vía Crucis de la mañana, era un Vía Crucis donde María hablaba, Jesús hablaba, y habían sentimientos de la poesía que evocaban a María arrullando a su niño. No, eso ¿verdad? Hermoso. ¿Verdad? El hombre adulto sacrificado, Sí. ella, Jesús, niño mío, ¿a dónde te llevan? En la última que hicimos en la capilla de Lourdes también tan lindo, o sea, todo lo que se relataba La allí, narración. justo como usted lo dice. Sí. No, y en varias estaciones se habló de ese amor de niño, de bebé, de los pañales blancos. Recordaba a Belén. Sí, recordaba a Belén. Entonces, Dios mío, salieron muchas lágrimas por ahí, ¿no? En ese camino, en ese Vía Crucis que hicimos esta mañana. lindo. Demasiado lindo, de verdad. 3 Me encantó. veces se me durmió en el camino. Ajá, que era, 3 bueno, veces. las 3 Sí, caídas. Las 3 caídas. Y Wow. habló, o sea, era demasiado de una madre. Todos los recuerdos como de una madre cuando va haciendo un recorrido de lo que ha vivido con su hijo, ¿no? Y yo pensaba, qué duro es para una madre que haya perdido un hijo hacer este Vía Crucis. Eso fue lo que yo pensé, ¿no? Va a ser muy difícil. O sea, hacerlo tal como está escrito. Se llama... El romancero del camino de la cruz. Bueno, para mí la fe que tenemos en Jesús y en María es un ancla, ¿no? La oración es un ancla para nosotros. Tenemos otras cosas que son nuestra ancla para los católicos. A ver qué... La referencia de Hebreos es que la fe es ancla segura. Es ancla segura. De nuestra esperanza. Eso es lindo, ¿no? Sí. Y sobre todo en esta sociedad que ya está como distanciada de Dios, anunciar la fe, dar esperanza, esta ancla segura, tanta gente lo necesita. Y usted hoy, cuando estaba hablando esta tarde, llegó un momento, no sé en qué momento, pero yo lo escuché, ¿Qué dijo? que dijo cómo para llevar el Evangelio. O sea, yo me sentí como que uno tiene que comprometerse a llevar ese Evangelio a las personas que no lo tienen. Entonces, qué bonito fue para mí decir, bueno, quizás con un granito de arena apoyamos para los que puedan ver, para los que puedan escuchar la palabra en tu casa, llevar ese Evangelio, porque nosotros durante todo el año llevamos la palabra a la casa del Evangelio que vamos a dar el domingo. Lo hacemos el jueves, pero del Evangelio que el próximo domingo, ¿no? Entonces,
esto porque es programa especial, pero realmente eso es lo que hacemos y es un granito de arena que damos en ese sentido, llevar el Evangelio. Claro. Entonces, como da gusto, ¿no?, que el Señor nos haya elegido, nos haya llamado para llevar el Evangelio también. Tenemos mensajes. Orlando, si nos lees, por favor. Dice Darío Riquelme, la cruz no es muerte, la cruz es vida. Gracias, Muchas Darío. gracias. Angie, 7 p.m. todos los miércoles. El programa risas. Sanamente. Clara Grimaldos, Victoria, tú nos darás, oh cruz, tú nos salvarás. Así es. Muchas gracias. Adi Riquelme, la cruz es esperanza, esperar en Cristo. Gracias, Adi. Clara nos dice, con la cruz en momentos de exorcismos es la que vence al demonio. Bueno. El ancla también nos pone los pies en la tierra, nos recuerda tener la mirada hacia la cruz que está arriba. Gracias, Querube. Bueno, a mí me gusta mucho pensar en la santidad porque nos cuesta mucho trabajar en eso y creo que es una de las cosas que nos llaman a ser santos. La iglesia, desde que somos bautizados hemos sido llamados a ser santos, ¿no? Y trabajar en esa santidad cada día es muy difícil, pero bueno, ahí estamos y el ancla es, para la santidad es un ancla para cada católico, para cada cristiano, ¿no? Entonces, no sé, ustedes, entonces ahora sí vamos al logo, rapidito, a ver qué es lo que es el logo de la cruz y el ancla. Bueno, vamos a esperar producción con el logo. Podemos decir de inmediato que esta ancla al final hace que haya como una pequeña tensión gráfica en el medio y la cruz tiende a irse hacia adelante, ¿no? La curva que vemos ahí en la imagen. Y esto nos indica, como ya nos comentaban, de que la cruz nos marca el camino. Es una cruz dinámica y movimiento, porque la esperanza tampoco es algo pasivo, sino que es esa búsqueda constante de Dios, de unirnos más a Él, y obviamente Él nos irá dando como fruto, ¿no?, este don de la esperanza, de la espera, de ser pacientes, que es lo más importante. Y bueno, abajo la unión, recalcar esto de la unión del ancla con la parte superior, que es la cruz, en este caso obviamente más alargada, más alta por el tema del logo, pero usualmente el ancla lo podemos ver en los símbolos marinos también, con la pequeña cruz en la parte de arriba, que es esta esperanza en Cristo. Y bueno, yo también quisiera aportar allí, pues esa ancla en el logo no está quieta, está integrada al movimiento de las olas y al paso de la humanidad hacia el abrazo de Dios. Entonces es como una invitación a vivir en este tiempo donde pues hay mucha incertidumbre, mucha ansiedad, la verdad que tenemos exceso de futuro y muchas veces también quedarnos en ese pasado. Pero también pues es una travesía con sentido, sabiendo pues que tenemos esa esperanza firme en el Señor, ¿no? Es un llamado a la acción también, ¿no? Una acción que cada uno de nosotros debe de saber a qué hemos sido llamados y a trabajar en ese llamado para trabajar por el reino de Dios, ¿no? Entonces estamos llamados a esa preparación personal que nos llama a la oración, al peregrinar y a la misericordia, ¿no? Entonces, eso es la acción, hacer todo lo que nos hemos sido llamados e invitados a hacer esas tres cosas importantes para este jubileo 2025 que ya está en avanzada, ya estamos en abril, así que nos quedan, y es hasta noviembre, ¿no? No, hasta la Epifanía hasta del la 25. 25, ok. Entonces, Del 26, perdón. Sí, entonces sí es importante que nosotros trabajemos, cada uno de nosotros, en esa la oración, en el trabajo personal de cada uno para poder ser en la comunidad también trabajar juntos para esa misericordia que debemos de tener cada día. Bueno, no sé, y en la dimensión social, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Bueno, sé que no es el tema del ancla per se, pero los mares tienen mucho que ver, ya lo comentaban,
que siempre se ha visto incluso en un contexto bíblico esto de que el mar también representa los males del mundo, y puede ser la indiferencia, la frialdad de muchas situaciones complicadas que viven hermanos, gente cercana, y a veces miramos a otro lado, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarnos con ellos que también son este Cristo crucificado y que va cargando con esta cruz pesada? Puede ser una manera de verlo también. Ok, y bueno, peregrinos de la esperanza, estamos llamados a llevar la cruz, pero esa cruz con amor, esa cruz con el ancla, que no solo son símbolos externos, sino son como realidades que transforman nuestras vidas. Y estamos invitados todos a transformar nuestras vidas en una vida mejor, para que si cada uno de nosotros trabajamos y somos mejores, vamos haciendo un mundo mejor, un mundo para que trabajar en la creación, en mejorar la calidad de vida que tenemos todos los hijos de Dios, porque trabajar no solamente es en la parte espiritual, sino saber que la parte espiritual nos lleva a cuidar la creación, cuidar este mundo que Dios nos ha regalado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tienen algo más que decir. Bueno, el jubileo, pues desde mi mirada, siento que nos invita a lo esencial, pues es a mirar a esa cruz como compañera de camino y a abrazar el ancla como símbolo de esperanza viva. Pues y ambos, tanto la cruz como el ancla, me recuerdan a mí que Cristo está en el centro, y qué lindo es ver en mi caminar que teniendo pues a Jesús en mi vida, me invita pues a la plenitud, incluso cuando el mar de la vida pues nos agita, porque creo que el mar siempre agita. Si no es por un ámbito, por el otro, pero pues teniendo al Señor como ese centro, como esa esperanza, como esa fuerza, pues uno encuentra un consuelo y encuentra pues ese ánimo que incluso lo vamos a ver el domingo en esa resurrección que también se da en nuestras vidas. Bueno, y mañana vamos a hablar, en el programa especial que tenemos mañana, vamos a hablar sobre esas olas que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y que está en el logo del Jubileo 2025. Así que los invitamos a que nos sintonicen mañana a las 6 de la tarde, porque también vamos a estar aquí, Dios primero, para hablar sobre esas olas de la vida, porque eso es lo que nos llevan esas olas, ¿no? Bueno, queremos, antes de cerrar, escuchar una vez más a nuestro hermano Ramón, que nos va a deleitar con esas notas musicales para ir cerrando el programa. Pero no se vayan todavía, porque nos queda la oración, que es muy bonita. Esta es una melodía que se llama Dolorosa, de pie junto a la cruz. Bueno, le pedimos a Controles, y quiero darle las gracias antes de despedirme, porque después se termina el tiempo y nos le damos las gracias a Anio, Samir y Jesús, que siempre están detrás de cámaras haciendo lo posible que estos programas salgan, y después se me olvida, mejor lo hago ya. Que nos pongan también la oración final para irla viendo con las notas musicales. Oh Madre dolorosa, por tus lágrimas, por la corona de espinas, por los clavos que llevas en tus manos, por las espadas de dolor con que nuestros pecados traspasaron tu corazón, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y alcánzanos de tu Hijo Santísimo dolor intenso de nuestras culpas y vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Oh Madre dolorosa, protege a la Santa Iglesia, protege a nuestra patria, ampara a la juventud, defiende a la niñez. Amén.
Muchas gracias y bueno, le damos las gracias a todos los que nos sintonizaron y esperamos seguir acompañando a nuestra Madre, la Dolorosa, en esta noche de amor, noche de entrega, noche de ese silencio interior. Gracias a todos, Ramón, gracias, Orlando, Ann, bienvenida, no te vuelvas a escapar. Padre Freddy, gracias. Gracias a ustedes por la Gracias. dedicación y la preparación para estos programas. Gracias. Bueno, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet.